Sácalo de tu ronco pecho, segunda temporada. Es un espacio donde compartimos nuestras experiencias sobre lo que nos gusta, lo aprendido, lo vivido, lo que tenemos curiosidad y hasta aquello que nos asusta. No importa la distancia ni nuestra situación. En esta comunidad hablamos desde el corazón para el corazón. Es nuestro espacio seguro. Tal vez te guste o no te guste lo que compartimos. Igual nos pasa a nosotras. No estamos de acuerdo todo el tiempo, pero es nuestra oportunidad de sacar de nuestro ronco pecho todo ese amor que queremos compartir y de pasada aprender cosas nuevas. Total, estamos en confianza. Que tu pecho no sea bodega, sácalo de tu ronco pecho. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de su podcast favorito, Sácalo de tu ronco pecho. El día de hoy hablaremos de un tema que todos nosotros tenemos en casa. Algunos ya no están con nosotros, otros sí. Hablaremos de papá para celebrar el Día del Padre. Pero antes que empecemos, quiero darle la bienvenida a mis amigas de podcast. Aida. Hello, hello. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos están todos ustedes a este capítulo más. Astro. Hola, hola. Bienvenidos. Estamos de regreso. Chicas, muchas gracias por estar aquí este día y compartir con nuestra audiencia, hablar un poquito acerca de papá. ¿Quién es mi papá? Aida, ¿quién es tu papá? Bueno, mi papá ya no está aquí conmigo físicamente. Él se fue hace 7 años pasaditos de esta plataforma que le llamamos Tierra. Pero mi papá es mi mejor amigo. Aunque no esté, sigue siendo esa persona estable para mí. Mi papá es un hombre súper luchador que desde muy chiquito tuvo la oportunidad de ver por él mismo, para él mismo, solo. Y pues hacerse de un hombre de una manera difícil, ¿no? Como, o sea, de criarse de una manera complicada. Pero yo admiré y admiro profundamente a mi padre. Él es el mayor de 3 hermanos. Nació en el Estado de México, en un pueblito chiquitito del Estado de México que creo que ya ni existe, ya no lo tienen como identificado, pero el pueblito ya forma parte de otra ciudad, pues. Mi papá era maestro de música, soñador, siempre buscó ser un ser libre, feliz, y probó muchas cosas en el camino para eso. Ese es mi papá. Okay. Astro, no, pues muchas gracias por compartir. Astro, tu papá. ¿Quién es tu papá? Mi papá. Mi papá es un señor bien chévere que la verdad les daba terror a todos mis amigos y a mis amigas. Lo veían y decían, no inventes, ese señor se ve todo propio y serio. Nada que ver. Es una botana mi papá. Es de la ajonjolí de todos los moles, porque le encanta la pachanga, le encanta la cantada, le encanta la bailada, le gusta pintar. Yo me acuerdo de cuando era niña era todo un Sport Billy, hacía de todos los tipos de deportes. Ya después, como después de los 45, casi a los 50 dejó de hacer tanto deporte, entonces ya empezó como que a embarnecer, como se dice. Pero siempre fue muy activo. Y al igual que el papá de Aida, pues mi papá nació en un pueblito muy humilde. Pasaron muchas vicisitudes, por decirlo de alguna manera. Y él empezó a trabajar desde muy, muy jovencito. Yo creo que tendría como unos
12 o 14 años cuando empezó a trabajar en una panadería. Y pues era difícil porque se tenía que levantar súper temprano, como a las 2, 3 de la mañana, una cosa así, para irse a trabajar, a aprender los hornos, a poner la leña, porque pues en ese tiempo las panaderías no era como ahorita, que son como de gas, sino de leña, ¿no? Sí, sí, claro. Y dice que se daba unas quemadas, que pa' qué te cuento, ¿no? Y pues obviamente tenía que seguirle después a la escuela, ¿no? Sí, claro. Y siempre fue muy inteligentudo, entonces los maestros o las maestras lo querían mucho. Y siempre ha tenido como mucho carisma, mi papá, a pesar de ser siempre así, de ser como que su finta de mal encarado y cuánto, siempre tenía carisma. Y después de ahí pues siguió trabajando, después se fue a la forja y ahí fue cuando dijo, este trabajo tan duro no es para mí, no me gusta, tengo que hacer algo diferente. Algo más. Y ahí decidió que pues tenía que estudiar. Obviamente tenía que seguir trabajando porque no sé, mis abuelos no tenían el nivel económico para apoyarlo, entonces él tuvo que trabajar, se fue a estudiar, antes eran carreras técnicas y luego después la prepa y luego después la universidad. Con muchos sacrificios nos sacó adelante, digo, también con la ayuda de mi mamá, ¿no? Pues, claro. Ella también, ¿no? Pero sí, o sea, de vivir muy humilde, a después trabajar en empresas bastante reconocidas y mucho esfuerzo, pues, mucho sí, esfuerzo fue demasiado. Todo el esfuerzo que tuvieron que hacer, exactamente, sí. Pero logró sobresalir y y aparte, te digo, hacerla de Sport Billy, lo que él no pudo hacer cuando era niño, él lo hizo después, o sea, participó en obras de teatro. ¡Wow! ¡Qué increíble! Alguna vez, aprendió a tocar guitarra, también hacía presentaciones de esas llamadas revistas musicales, cantaba, bailaba, dio clases de natación, jugó tenis, corría. Nunca corrió maratón, sí. Nunca corrió maratón, pero sí, o sea, corría. Él corría y andaba en bicicleta. Me acuerdo que uno de sus trabajos que estaba más lejos, o sea, era como 40 minutos desde mi casa hasta donde trabajaba, y él se iba en bicicleta. Entonces hacía como 2 horas, una cosa así, y llegaba a la oficina y ya, ¿no? Pero sí, súper, súper activo. Muy, muy emprendedor, se podría decir, mi papá. No, pues qué bueno, qué bien, qué bien, qué bien. ¿Y tu papá, Vi? Bueno, mi papá es muy, es una historia muy cortita, porque él es una persona muy, muy seria, muy, así de como cuadrado, o sea, cuadrado, que realmente sí, sí, también igual que Astro, mis amigas también decían, no, hombre, tu papá, qué serio, ¿no? O sea, así como miedito. Y pues no miedito, pero sí, o sea, era muy cuadrado, las cosas se tienen que hacer del 1 al 2, al 3, al 4, pues no que esté mal, pues, ¿no? Pero él también, o sea, viene de una familia de 9 hermanos, con una niñez difícil, sí, con una niñez difícil con su papá, principalmente, que pues, que en paz descanse mi abuelo ya después como que retomó su papel de papá, pues, pero sí fue una situación difícil para mi papá, ¿no? Y para sus hermanos también. Pero él también, a él le hubiera encantado haber sido futbolista. Es un sueño truncado, de toda su vida. Y después estudió una carrera, pero no le gustó, no la continuó, sí, se rebeló, yo creo que fue un rebelde, pues, porque como estudió algo que él no le gustaba, pues, entonces, no.
No lo ejerció. No lo ejerció, pero últimamente ha estado ya, pues activo, es una persona activa también, le gusta bailar, le gusta obras de teatro, él sí corrió un maratón. Wow. Él corrió un maratón, y lo corrió aquí en Chicago. Wow. Vino a correr el medio maratón de Chicago. Ahí nada más. No muy, más. muy, sí, ahí nomás. Pero ha corrido otros maratones, en Guadalajara, que es de donde yo soy. Pero más que nada él es un papá proveedor, ¿no? Es un papá proveedor de esos de a la antigua, ¿sí? De que él es el que provee, es el que trae el dinerito a la casa, ¿sí? Muy poco se involucraba en la educación de nosotros, pero pues no es porque no nos quisiera, ni mucho menos, ¿no? Sino que pues esa es su esencia, ¿no? Esa es su esencia. Y aparte como que también así eran, hace algún tiempo así era, ¿no? Los papás eran los que se ponían la friega afuera trabajando y las mamás eran las que educaban en casa. Ahorita que dicen que sus amigos decían, ay, tu papá, que ay, mamacita, fíjese que me acordé de algo. Mi papá fue mi maestro. Mi papá fue maestro de artísticas y música en una de las escuelas donde yo estudié. Y pues mi papá como maestro era un maestro súper cool, ¿no? Porque en la adolescencia, pues todos los morros de mi edad, pues querían aprender a tocar la guitarra, pues porque querían ser el Axl Rose, ¿no? O Flash, ¿no? O sea, era como que cool tocar un instrumento o empezaban a armar sus bandas propias, ¿no? Entonces, mi papá era un maestro que le podíamos decir que era un maestro cool, pues porque muchos de mis amigos, que ahora son unos señores de mi edad, todavía me dicen, o sea, la primera guitarra que yo tuve, la primera rola que yo toqué, tu papá me la enseñó. Entonces, recuerdo que mis amigos me decían, no manches, es que a toda madre que tu papá sea tu papá. O sea, yo quisiera que mi papá fuera como tu papá. Que lo veían justo como el maestro cool, ¿no? Ajá. Aunque en realidad, yo en ese momento decía, honestamente, ay, no manchen, o sea, ustedes no viven con él, ¿no? Pero la neta es que sí era bien cool, o sea, sí era una persona cool, relajada. Sí, era fíjate una persona que amaba mucho su trabajo. Ajá. Y va a ver mucho cómo los chavos se conectaban con la música. Mi papá era un hombre apasionado de la música y también bailaba y cantaba y tocaba instrumentos y lo que quieras, pero él era muy apasionado con la gente que se apasionaba igual que él. Sí. Entonces era, y fíjate que eso me acordé. Sí, no, y fíjate que hay un dicho que dice que lo que no tienes, que lo que ves quieres tener y que lo que tienes, algo así, ¿no? No sé, ya estoy cantinfleando otra vez. pero yo creo que tienes y lo que tienes no lo deseas, pues no, algo así. Algo así, exacto, o sea, porque yo veía a otros papás de otras amigas y yo decía, no, ay, qué padre, ojalá y mi papá fuera así. Sí. Y así, y lo opuesto, no, ay, yo quisiera que mi papá fuera como el tuyo, no, así, cosas por el estilo. Sí. Entonces, ¿qué momentos? Hay varias preguntas, ¿no? Son muchas preguntas las que nos podemos hacer acerca de los papás, ¿no? Por ejemplo, ¿qué momento llevamos en el corazón con él importante? ¿O qué le admiramos a los papás? ¿Qué podemos agradecerles o qué les agradecemos, verdad? Y otra de las preguntas sería, pues ya que Aida, que su papá ya no está aquí en este mundo terrenal, ¿qué no le dijo o qué le gustaría decirle, verdad? Entonces, chicas, cualquier pregunta que quieran contestar está perfecta. Astro. Bueno, a mi papá yo creo que lo que más le admiro es la tenacidad, porque te digo, o sea, les digo, viene de una familia humilde y consiguió muchísimas cosas, ¿no?
Otra de las cosas que le puedo agradecer muchísimo es que me enseñó a ser constante y a no dejarme derrotar tan fácil. Porque inclusive, pues, como él batalló y demás, las cosas que él obtuvo no fueron sencillas, o sea, no fue como, ay, rápido, ¿no? Se le abrieron las puertas, no, literalmente. Las gordas, como dicen por ahí, ¿no? Ajá, él tuvo que abrirse camino. Y en muchas cosas, pues eso es lo que más me enseñó, ¿no? Digo, yo a veces siento, a lo mejor es una percepción muy limitada, pero por ejemplo que a veces cuando la gente me conoce cree que las cosas que yo también tengo fueron como muy sencillas. Y no, tuve que labrar y escarbar y hacer y leer, investigar y demás, ¿no? No fue sencillo. Y no fue sencillo no porque las cosas se me hayan presentado fáciles, sino porque también tuve mis propios retos. Mi papá tuvo muchísimos retos y yo tuve muchos otros retos, porque el origen de mis papás pues fue humilde. Entonces, cuando ellos nos estaban enseñando a crecer y a valernos por nosotras mismas, a mis hermanas y a mí, entramos en otro tipo de sociedad que la verdad sí te rechaza, o sea, no es tan sencillo. Entonces, muchas veces, precisamente en la mañana me venía acordando de ciertas situaciones cuando estaba en la escuela, ¿no? De que a lo mejor yo no sabía muchas cosas que eran como de dominio común para la demás gente, ¿no? Y yo a veces no sabía cómo comportarme y mis papás tampoco a veces sabían cómo comportarse. Entonces sí fue como, sí, siempre fue un shock bastante duro para mí y en ese aspecto yo me sentí muchos años relegada. Y mi papá, que todavía siendo mucho más humilde, entrar a este tipo de sociedad, una sociedad donde pues había más tecnología, porque pues literal, o sea, mis papás vienen casi creo que como de rancho, ¿no? Sí, o sea, eran los 50, 60 y literal, yo me acuerdo que mis abuelos tenían de esas cámaras, de esas viejitas enormes de los, como de principios de siglo, ¿no? Y muchas de las fotos de niños de mis papás son de este tipo de fotografías. No eran las fotografías acá nuevas, las Kodak de ese colores tipo, ¿no? Y todo. Ajá, o sea, nada que ver, ¿no? Las Polaroid ochenteras. Las Polaroid, las ochenteras, o sea, nada que ver. Y literal, mi mamá y mi papá a veces tuvieron que moverse en caballo o en burro o demás ahí por el pueblo, ¿no? Entonces ellos no tenían mucho conocimiento y pues a su vez nosotras como niñas en ese tiempo tampoco sabíamos muchísimas cosas. Entonces su tenacidad yo creo que siempre ha sido a prueba de balas y digo, sé que es del papá, ¿verdad? Pero eso también se le aplica a mi mamá. Entonces esas son de las cosas como que yo siento que más nos han inculcado, ¿no? Y otro, a tener el orgullo y un orgullo sano de que pues no me ha costado, no ha sido tan sencillo, no es como que, ay sí, o sea, mañana voy y me compro otro, no ha sido así, ha sido sudor, ¿cómo dicen? Sudor y sangre. Así Entonces esa tenacidad, obviamente es una persona muy inteligente, también tiene mucho corazón, no siempre como que lo demuestra, pero sí tiene muchísimo corazón. Digo, la gente con la que es muy allegada siempre pues lo tienen con mucho respeto y cariño, ¿no? Aunque sea, como dicen ahí en el norte, que nada más te anda echando carro, porque híjole, a veces cuando te agarra de carro es como que, ¡ay, ya! Yo creo que eso sería, y un poquito metiche también diría. Y lo puedo decir porque se lo he dicho muchas veces, entonces no creo que se sienta tanto. Ya. Yo, ¿qué le admiro a mi papá? ¿Qué le agradezco? Le admiro muchas cosas. Yo coincido mucho con esto en el aspecto de la tenacidad, de cómo fue echado para adelante y buscó, ¿no?
Yo recuerdo a mi papá, yo ya era una niña que iba a la escuela y mi papá estaba estudiando la normal. Era una persona adulta que trabajaba en el turno de la noche. Mi papá trabajó en la garita mexicana y él estaba como inspector de garita, porque yo soy de frontera. Y él trabajaba todo el turno de la noche, llegaba a la casa a las 6 de la mañana, se daba un regaderazo, se vestía y se iba a estudiar a la normal. O sea, dormía en las tardes. Cuando llegábamos de la escuela, mi papá dormía 4 o 5 horas porque a la noche se volvía a ir a trabajar, ¿no? Esas cosas, por ejemplo, yo le admiro mucho a mi papá, esa tenacidad, esa parte de no importar que ya era una persona adulta, que era una persona que tenía que proveer en su casa. Sí. Él siguió estudiando y trabajaba y veía por su familia. Otra cosa que le admiro es que cuando mi papá se casó con mi mamá ya tenía 3 hijos, mis 3 hermanos mayores. Y en aquel tiempo, pues estoy hablando de hace 50 años, no era tan común ver a un hombre que recogiera a unos niños de otra familia y los reconociera como sus propios hijos. Muy cierto. Los registrara legalmente y viera por ellos emocional, económica, moralmente, en todos los aspectos, ¿no? Wow. Yo no sé en qué acuerdo tuvieron mis padres en aquel momento, porque yo todavía no nacía, yo apenas tengo 15 años, muchachas. ¡Ay, amiga! Pero sí recuerdo mucho que mi mamá me dijo en alguna ocasión, yo me casé con tu papá porque tu papá no me pidió matrimonio. Me dijo, yo quiero ser el padre de tus hijos. Y para una mujer en esa época, pues era algo extraño. Demasiado, sí. ¿No? Y que él tenía muchísimo valor. Que un hombre que no era el padre de tus hijos, pues los viera a tus hijos como tales. Esa cosa yo lo admiré y admiro muchísimo de mi papá. ¿Qué le agradezco? Pues le agradezco, bueno, hay muchas cosas que admiro de mi padre, ¿no? Sí, y aquí yo me podría estar en un monólogo que la verdad no hay tiempo suficiente para decir todo. Poder abarcar todo lo que le admiro a mi papá. Fue un gran papá, fue un gran hijo, a pesar de que mi papá dejó de vivir con su madre muy jovencito, de 13, 14 años, siempre vivió por su mamá hasta el último momento. Y pues era un papá que tenía 1000 historias que contaba, ¿no? Porque mi abuelo fue torero y mi papá iba de pueblo en pueblo con el abuelo torero. Con el abuelo torero. Viviendo 1000 aventuras, ¿no? Sí, claro. ¿Qué le agradezco a mi papá? A lo mejor podrá haber gente que esté de acuerdo con esto, gente que no, pero yo le agradezco muchísimo a mi papá que me dejó ser. Me dejó ser, me dejó equivocarme, me dejó aprender de mis metidas de pata, me ayudaba ahora le llamamos coaching, alguien que nos da coaching. Mi papá era un coach nato, porque cuando yo la regaba o tenía algún problema, él no me decía cómo resolverlo, sino me coacheaba. Sin saber que eso era hacer coaching, ¿no? Sí, claro. Tuve un problema delicado y él me dijo, ¿qué quieres hacer? Es que no sé qué quieres hacer. Entonces me dijo, yo te puedo ayudar, pero va a ser la primera y la última vez que yo te voy a resolver un problema. Y eso le agradezco, que me enseñó a ver por mí, a resolver. Le agradezco que confió siempre en la capacidad de ser humano que yo soy, que siempre me vio como alguien grande en cuanto a posibilidades. Cuando yo me casé, mis hermanas más grandes pues se casaron también jóvenes como yo, pero cuando yo me casé, y eso lo acabo de recordar hace poco porque estuve platicando con mi suegra, mi papá les dijo a mis suegros cuando fueron a pedirme matrimonio, dijo, de mis 3 hijas, todos se casaron más o menos en la misma edad, ¿no? Nos casamos en la misma edad. Pero de mis 3 hijas, esta muchachita que está aquí es la que yo siento la que realmente siento que esté preparada para casarse. ¡Wow! ¡Qué increíble! La más chica. Entonces eso habla de la confianza y la fe que tenía en mí como persona, ¿no? Sí, claro. Yo me detuve muchas veces de muchas estupideces
por el sentimiento de defraudar la confianza, no por miedo. Pero pensabas antes y pensabas en él, en las palabras que él ya te había puesto en tu mente. ¡Qué increíble! O sea, él, ¿cómo te puedo decir? O sea, ¿cómo les explico? A mí me detenía híjole, es que si tomo esta decisión o hago tal cosa, ¿cómo se va a sentir mi papá? Ajá. Se va a decepcionar de mí. Sí. Porque yo sé que él confía plenamente en mí, yo no lo puedo defraudar. Ajá. O sea, eso era lo que, como, está extraño, ¿no? Pero, sí, claro. Pero eso era lo que a mí me detenía. Y eso se lo agradezco enormemente porque creo que tanto su forma de educarme a mí como la forma en la que mi mamá me educó, o sea, esa mezcla creo que me funcionó. Uh-huh. Yo trato de traer a mi familia y a la educación con mis hijos eso que sí me funcionó, eso de confiar, eso de crear una fuerte autoestima y un amor propio fuerte con mis hijos, ¿no? Porque eso a mí el de hablar de todos los temas, el hablar libremente de todos los temas. Les voy a contar una cosa bien personal, que muy pocos padres, hombres, o sea, papás, hacen con sus hijas. A mí mi papá, ya siendo yo una mujer adulta, que vivía en otra ciudad, yo vivía sola, pues, un día me conversó conmigo y me dijo, yo ya estaba de novia con mi esposo, y me dijo mi papá, me da mucho gusto verte contenta, verte enamorada, bla, 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 bla. Lo único que quiero recomendarte es que vivan su sexualidad con responsabilidad. Y yo sí que, ¿what? ¡Wow! No, o sea, olvídalo, mi papá jamás. El mío menos. No, si les contara. O sea, es que imagínense mi cara de, ¿what? O sea, ¿por qué me dices esto? ¿Cuál sexualidad? ¿De qué estamos hablando? ¿No? Y entonces me dijo, ¿qué me sabes? ¿De dónde me conoces? Claro, o sea, ¿qué me sabes? O sea, ¿qué viste? ¿Qué pasa? Y él me dijo, mira, yo sé, yo estuve tu edad, soy hombre, ¿no? Y lo más bonito de una relación es cuando se compenetran y se aman y se demuestran el amor, y eso es muy bonito. Aparte, a eso venimos a este mundo, me dijo. ¿Sí? Mi papá era un hippie, o sea, mi papá... ¡Qué padre! Y está padre, me dijo, y vívanlo plenamente, disfrútense, conózcanse. Pero yo callada, o sea, yo muda así como de... o sea, ¿qué digo? Lo único que te quiero recomendar, porque nunca fue te pido, te exijo, siempre fue recomendación, te sugiero. Lo que a mi punto de vista sería lo mejor, ¿no? Pero nunca era como una imposición. Es que no le des toda la responsabilidad a tu pareja sobre su sexualidad. Ok. Si van a ser una pareja activa sexualmente, los dos sean responsables de su sexualidad. Disfruten, totalmente. Vayan, conózcanse, suben y bajen, no vayan a tener una consecuencia que no necesitan en este momento porque están estudiando, ¿no? Sí. Ya mero terminan, por decir. Sí. Y o sea, los prometo que dije yo, o sea, qué bendición. Sí. Que tener en tu vida un hombre, en mi caso, pues. Sí, claro. Yo me siento muy bendecida por eso, pues, porque mi papá fue muy open mind, muy directo, muy abierto, nada le asustaba, podías hablar de todo con él, y eso le agradezco enormemente. Hasta el último momento, hasta sus últimas palabras que tuvimos juntos, fueron palabras que yo agradezco de mi papá. Siempre vio cosas... Sí, es lo que te digo, o sea, hay situaciones que uno ve en otras personas con relación a los papás, que tú dijeras, ¡ay! ¿Cómo mi papá no fue así? ¿O por qué mi papá no tiene ese pensamiento? O sea, y es lo que te digo, o sea, unos quieren lo que otros tienen y
otros quieren lo que otros tienen, o sea, es algo, es como una balanza muy desbalanceada, Sí. pues, o sea, ¿sí? Desproporcionada. Desproporcionada totalmente, pues, sí es cierto, porque mira, yo con mi papá, pues, para ser honesta, tengo una relación un poco, complicada, sí, complicada, porque los dos somos muy parecidos en carácter, sí, somos muy parecidos en carácter, entonces, el momento o los momentos que yo llevo en mi corazón de él son de mi niñez, ¿no? Yo tuve una niñez maravillosa, yo no me puedo quejar de mi niñez, pero llegando ya a la adolescencia, híjole, como que ahí se quebró la tabla, ¿no? Algo se rompió, pero yo, eso es lo que llevo, mi niñez, increíble, o sea, increíble. Ya de ahí, de mi adolescencia para arriba, pues ya las cosas fueron un poco más complicadas, como les digo, él y yo somos de carácter igual y chocamos mucho porque también es de que él quiere jalar y jalar y jalar y jalar, pero no quiere que lo jalen. Entonces, sí, híjole, se hace como eso, ¿no? Entonces, la otra cosa es de que yo agradezco haber podido vivir esos momentos. ¿Por qué? Porque a la hora de escoger o de buscar o de encontrar Sí. el papá para mis hijos o para mis hijas o para mi familia, yo realmente busqué no lo mismo y eso le agradezco, ¿no? O sea, haber visto cosas que yo no quería. Entonces, por ejemplo, ahora que ya estoy casada, sí, que ya tengo mi familia y que estoy casada con el hombre que es el complemento, él es un papá maravilloso, o sea, él al principio tenía un poco de miedo, ¿no? O sea, un poco de miedo de ser papá, pues yo creo que todos, ¿no? O sea, todo el mundo tenemos miedo de ser papás, mamás, porque no hay un catálogo, no hay un libro, no hay nada. Sí. Pero la verdad es que mi marido es un papá cool, ¿sí? Un papá cool, un papá que juega con sus hijos, un papá, cosas que a mí me hubiera gustado ver en mi papá hacer con nosotros, mi marido lo hace con mis hijos y me encanta. Sí, es un papá que habla con ellos, un papá que juega con ellos, un papá que está al pendiente de ellos. Yo no, o sea, no le quiero restar a mi papá de que no es, sí, siempre, ¿no? Pero sí, ahora que ya tengo una familia, o sea, el papel de papá de mi marido, no, o sea, increíble, me encanta ver a mi marido con mis hijos, me encanta que lo besen, que lo abracen, que jueguen con él, que hablen con él. Cuando mis hijos estaban más pequeños, principalmente el mayor, yo solía levantarme un poco más tarde. Entonces, yo ya los oía que estaban despiertos, porque ellos eran madrugadores, ¿sí? Y me acuerdo que me levantaba, pues para estar con ellos, ¿verdad? Entonces, mi hijo, el más chiquito, me decía, llegaba yo al cuarto y luego me decía, mamá, no, vete a dormir, mamá, vete a dormir. Mi papá y yo aquí, tú vete, es solamente nosotros. Y yo, ok, entonces, pues patitas, ¿para qué las quiero? Yo me iba otra vez a la recámara. Con permiso, decías tú, bueno, una horita más. Claro, pero esos momentos de papá, hijo, solitos, o sea, increíble, ¿no? O sea, me encanta. No sé cómo vean ustedes el papel de sus maridos ahora en sus propias familias como papá. Pues es que tú lo acabamos de mencionar muy al principio, ¿no? O sea, antes los padres eran papás proveedores que salían, trabajaban, no se involucraban tanto en la educación, en nuestra educación, o qué hacíamos o qué no hacíamos. En alguna ocasión comentaba yo con ustedes que yo tengo un amigo que cuando le llegó la invitación de graduación de la carrera universitaria de su papá ni siquiera sabía que estaba estudiando su hijo, ¿no? Wow. Porque pues eran personas que trabajaban y no estaban tan involucradas
también yo creo que por la educación, la formación y la escuela que tenían de los abuelos, ¿no? Ahora, Sí, claro. afortunadamente, nosotros tenemos ese privilegio. Y voy a hablar de nosotros, de nosotras tres, ¿no? Yo Sí, no sí. sé si todas las personas que nos estén escuchando tengan ese privilegio que nosotros tenemos, pero nosotros tenemos el privilegio de que nuestros esposos, además de que trabajan y proveen, pues están más comprometidos también a sentir, ¿no? Emoción, involucrarse sentimentalmente con sus hijos, llevarlos a los entrenamientos de fútbol o a los juegos, o compartir un hobby, por ejemplo, no sé, ir a pescar, o ir al el hobby del mismo deporte o el equipo tal, ¿no? Van a las grabaciones. Ahora, a mí, yo no recuerdo de niña haber tenido un festival del Día del Padre, por ejemplo. Y ahora se hace ese reconocimiento al papá en algunas escuelas, en algunas comunidades, o por lo menos le mandan una manualidad al papá, ¿no? Antes no existía eso, y ahora... No, y lo peor de todo es que las clases se terminan antes del Día del Padre en Del Día del algunos Padre. lugares, ¿no? Sí, Entonces, cierto. pues ya, Hold ya your no. horses. Hold your horses. Aquí le tengo que decir a mi madre, nos obligaba a festejarle a mi papá. Sí, o sea, Qué sí, chido. pues sí, pero, o sea, yo ya estaba bien grande, o sea, yo tendría como 19, 20 años, y ahí me tienes ahí leyendo y cantando y haciendo escándalo, pero porque mis hermanas son mucho más chicas que yo, ¿no? A la más chiquita le llevo 10 años y a la mediana le llevo como 7 y algo. Entonces, pues todos teníamos que participar, ¿verdad? Entonces, digo, el regalito y eso, pues está bien, ¿no? El pastelito y la carnita asada y eso, pues muy, muy regio, ¿no? Pero sí, la bailada, la declamada y cuánto para el papá, y ahora sí como que, ay, mami, Ay, bueno, mamá. bueno, déjame, Ok. Bueno, pero es que tu Pero- mamá era maestra. sí, Sí. bueno, no, sigue siendo, es maestra perdón. ¡Oh, todavía! jubilada. ¡Wow! Maestra jubilada. Jubilada, ok, Tiene ok. razón. Sí, sí. Discúlpeme. No, pero discúlpeme, sí, Cris. o sea, y es fecha, ¿no? O sea, que todavía en Monterrey pues se juntan mis papás y mis hermanas y hacen la carnita asada, ¿no? Y luego todavía se van a festejar a una cervecería muy popular allá en Regiolandia, a ¿Quién echarse sus ¿Podemos decir la cheves. marca? No, a echarse sus cheves y a comer, ¿no? Y luego todavía, da cuenta que el fin de semana del Día del Padre es todo un relajo, ¿no? Igual que el Día de la Mamá. O sea, empiezan casi creo que el día y el fin de semana todavía es que se van a comer el sábado y luego y hacen una carne asada y luego al día siguiente se van a almorzar también a otro lugar muy conocido que está por ahí cerca de Monterrey, a echarse el menudo, los taquitos y cuánto, ¿no? Entonces, y luego de ahí se van de shopping y se compran no sé qué tal, no, o sea, hacen todo un relajo. Andar con mis papás es a veces demasiado como absorbente. Quieren que todavía esté así toda la familia muégano. Sí, no, y tienen mucha energía también, que es muy bonito, pues, o sea. Pues mucha es que energía. también se la pasan del tingo al tango. O sea, tienen sus clases de yoga, tienen Ajá, sus ajá. clases de folclore, tienen Sí. la clase de canto, tienen la clase de pintura. Entonces, y luego todavía van y hacen por ahí otro como trabajo comunitario. Entonces, ellos andan en la pura pachanga. Por eso les bueno, digo qué bueno. los ajonjolís de todos los moles. Oigan, chicas, sí. Y pues no olvidemos que así como hay mamás solteras, mamás que por ellas solas, pues tienen papel de mamá y papá, pues también hay papás. Hay papás que también, pues ahora sí que se la juegan, ¿no? Se la juegan Los famosos papás luchones. Exactamente, que ellos solitos, pues no es que no existiera antes, ¿no? Pero no se oía mucho, o no se mencionaba, o no se le daba
No era sé. común, no era tan común. No era común, pero Exacto, el sí. que empezó a hacer eso como verlo desde otra perspectiva, era un programa que a mí me encantaba y yo lo amaba, el de Cierto. Papá Soltero, con Sí. César Costa, amaba ese programa. Para Pero las que nos están viendo que son más jóvenes que nosotros, era un programa de los 80s donde el actor era César Costa y tenía 3 hijos y él era soltero, no tenía mujer. Sí, Y sí, era papá el soltero. ejemplo exactamente como lo estás diciendo. Vayan y búsquenlo en YouTube para que vean de qué se trataba. Sí. Pero aquí lo padre es que, lo padre del programa que era de un padre, es que, o sea, yo no pensé que realmente hubiera un papá soltero de la vida real. Y no estamos nosotros para contarlo, pero que se explaye y lo saque de su ronco pecho. Aida. Bueno, mi abuelo, el papá de mi mamá, fue un papá soltero, porque Wow. mi abuela murió muy joven y lo dejó a él con sus 7 hijos solito. Mi abuelo era hijo único, no tenía hermanos. Entonces, cuando mi abuela materna fallece, mi mamá tenía 1 año y medio y todavía tenía una hermanita más chiquita, bebé. Oh. Y pues otros hermanos, no 5 hermanos más. Y yo recuerdo y veo, y hasta la fecha me parece hermoso ver cómo sus hijos, ahorita solamente vivos están 3, Sí. pero toda la vida recuerdo que mis tíos veneraban y miraban con gran amor y admiración a mi abuelo, aunque ya no estaba, Claro. justo porque fue un papá que solo Se dio dedicó. por sus hijos, porque él nunca se volvió a casar. Y pues sí, recibía el apoyo de las primas, de las primas de mi abuela, ¿no? O de las, Ah. o sea, no, porque no tenía hermanas, no tenía Ajá. hermanos. Y en aquellos tiempos, pues imagínate, si mi abuelo era de Magdalena, Sonora, y los Oh. papás de mi abuelo vivían lejísimos, pues no era Ujú. como que tan fácil, órale abuelo, ven y échame la mano, no, oye papá, ven y échame la mano, sino que pues solos, les estoy hablando que mi mamá tiene 82 años de edad. Wow, no, pues es que es algo que no se veía, No. que no era tan común, que no era tan sonado, Ujú. ¿sí? Y realmente es de admirarse, o sea, realmente es de admirarse el amor, el apoyo, todo lo que él hizo por sus hijos. Por sus hijos, pues y él solo, Por ¿no? sus Porque hijos. justo a mí, yo eso lo entendí ya más grande, ¿no? Pero yo Sí, claro. siempre veía con qué amor, con qué respeto, con qué admiración siempre se nombraba y se traía a don Miguel Núñez a la familia. Mi abuelo se llama Miguel Núñez Ajá. y era muy amado y querido por mis tíos, mis primos que tuvieron el honor de conocerlo y convivir con él. Mi abuelo murió cuando yo tenía 4 o 5 años de edad, entonces no tengo muchos recuerdos de él, pero don Miguelito era don Miguelito, o sea, un hombre amoroso por su familia que vio solito, sacó a sus hijos adelante y en aquel tiempo pues se usaba y se decía que eran hombres y mujeres de bien, ¿no? Sí, sí. Pues sí, o sea, porque pues somos una familia que ha continuado con ese legado de mantenernos como familia, de vernos Sí. como familia. Aunque ya se han ido muchos miembros de la familia, seguimos con esa enseñanza de ver por nuestra familia. Yo recuerdo de niña, en las Navidades y en los Años Nuevos se les ponía su lugar a mis abuelos en la familia, aunque tenían añales que no estaban con Que ya ellos, no estaban. de ese amor tan grande. Pues sí, como dicen ustedes, no era común. Ahora es más común por distintas circunstancias, porque enviudaron, porque son parejas que nunca se casaron y decidieron educar hacia sus hijos, o por elección. Hay muchos papás que también adoptan por elección y quieren ser padres. Hay papás en distintas circunstancias, Muchas circunstancias. Yo admiro muchísimo a los papás que están en esa situación. Tengo yo un amigo, de nosotros, amigo de nuestra familia, que él dejó su carrera profesional también, y yo creo que te conocemos muchos, que han dejado su carrera profesional en pausa por dedicarse a sus hijos, porque la esposa en ese momento
tiene la oportunidad de crecer profesionalmente. Porque está estudiando y está trabajando, y entonces el papá dice, bueno, ahorita enfócate en ti, crece, y yo me enfoco en mis hijas. Yo tengo un amigo que nos daba mucho amor, porque nos llamaba y nos decía, vénganse a comer, porque hoy hice galletitas con mis hijas. Porque él estaba en su casa todo el día con sus niñitas, ¿no? Sí. Y la verdad que para mí es admirable. Y fíjate que a lo que te refieres ahorita, y no es necesariamente un papá soltero, es una familia con una mamá y un papá, pero como tú dices, las circunstancias son de que ella tiene una mejor oportunidad que yo, entonces yo como hombre no me voy a sentir de que ese machista, de que no, es que aquí el que tiene que proveer soy yo. No, al contrario, sabes que tú tienes la mejor oportunidad, yo me quedo con mis hijas, él tiene la oportunidad de estar en casa, de saber lo que es llevar una casa, estar con tus hijos, entonces son oportunidades para ambos lados. Sí. Y no solamente papás solteros, que el papá soltero es de admirarse, porque ahorita los papás solteros pues ya cuentan con niñeras o ya los dejan en la guardería, ¿sí? Entonces es de admirarse principalmente de don Miguel, que con 7 nenes, 7 bebés, 7 niños, niñas y una criaturita chiquititas, bebecita. Tu mamá 1 año y medio, luego la otra nena chiquita, o sea, wow, es de admirarse, de verdad, de admirarse. Así mismo. Sí. Así mismo. Pues, chicas, creo que hemos llegado a nuestros minutos finales. Muchas gracias a todos por escucharnos. Gracias Aida, gracias Astro, por compartir un poquito de sus papás. No sé si Aida tuvo oportunidad de hablar acerca de su marido como papá. No lo comenté, pero mi papá... Nos gustaría escuchar tu comentario antes de irnos. Mi papacito, Sí. papá de mis hijos, Sí. eso es mi papacito. Yo creo... Ay, me van a hacer llorar. Pues sácalo de tu ronco. Tu ronco pecho. ¿Sabe nuestra audiencia? Es que sí lo voy a escuchar, ¿no? Sí. Yo creo que no me equivoqué en la persona que yo elegí. Cuando yo me casé con mi esposo, desde el día número 1, aunque era muy jovencita, yo me visualizaba siendo mamá de los hijos de él. Él es un ser humano enormemente amoroso, aunque a veces controla mucho sus sentimientos, no le gusta mucho comunicarlos. Es un hombre sumamente comprometido con su familia, con sus hijos. Cada paso que él ha dado, sé que él ha dado pensando en el bienestar emocional, físico, económico, en todos, pensando en sus hijos. Siempre que ha tenido que tomar una decisión, ya sea de trabajo, o de gasto, o de inversión, de lo que sea, hasta de qué vamos a comer, piensa en sus hijos. Es un hombre sano que ha mostrado en la familia con sus hijos, pues especificando sus hijos que se puede soñar todo el tiempo, que se puede trabajar por los sueños, que no importa la edad que tengas, se vale hacer lo que disfrutas. El papá de mis hijos ha crecido como ser humano a través de cada uno de sus hijos. No era el mismo papá cuando nació nuestra primera hija, no era el mismo papá cuando nació el segundo, y tampoco es el mismo papá cuando nació el tercero. Pero para cada uno de ellos, creo yo que ha sido, yo, porque yo lo veo como su esposa. Ojalá mis hijos tengan ese momento de poderle decir a su papá,
lo que ellos piensan de él, ¿no? Ujú. Porque no es lo mismo verlo como esposa que No. verlo como hija o como hijo. Ujú, ujú. Ah, es un hombre maravilloso y pues yo quiero agradecerle públicamente por ser un papá extraordinario, amoroso, respetuoso, sano Sí, claro. y por ser parte de cada una de las locuras que se nos ocurren en esta familia. Eso es increíble, eso es increíble. Y Astro, tú también. No, yo ya no quiero hablar, ya lo dijo todavía, ya se puso hasta bien sentimental. ¿Tú qué No, nos dices pues no. del papá de tus hijos, Astro? Antes de No, que nos pues, vayamos. ¿Qué te puedo decir? Definitivamente, digo, yo siempre, desde que estaba creciendo, que era niña, quería ser mamá. Mm. Después hubo un momento en que dije, chihuas, ¿para qué quiero ser mamá? Es mucho trabajo. Pensé que dije, no, pues yo creo que ya no voy a ser mamá. Y nada, que me voy topando a mi marido. Y después de mis descalabros que ya les había comentado de mis relaciones tóxicas, dije, bueno, pues a lo mejor el amor no está tan mal, está bien, Mal. está bien, me voy a aventar y me voy a casar. Y luego dije, chihuas, pues si tengo hijos tiene que ser ya, porque si no me voy a arrepentir y ya no voy a tener. Y la verdad es que si no me hubiera encontrado a mi marido, que a veces le digo mareado, Sí. porque a veces se anda bien mareado, pues no, o sea, no me hubiera aventado a tener niños. O sea, yo sola, digo, yo sé que hay muchas mamás muy valientes y luchonas que dicen, Claro. yo me la aviento. Sí. No, yo no, definitivamente no. Entonces, sí, como muchas veces he dicho en algunos de mis, de cuando me pongo a escribir, porque me gusta mucho escribir, Ajá. es eso, ¿no? O sea, me convenció de casarme, Oh. eso ya era mucho. Es otra de las cosas que mi papá le agradece a mi marido y que ahorita como que medio se le quiere olvidar a mi papá, ¿verdad? Pero de que yo me haya casado por la iglesia católica se lo debe a mi marido. Entonces, que me haya convencido a casarme Claro. por la iglesia católica y a tener hijos. Y no conforme, o sea, no, me aventé 2. ¡Oh! Una de mis mejores amigas me dice, no, Astrid, o sea, se entiende que hayas querido tener uno, ¿verdad? Porque es como que la novedad de que, bueno, tu bebé, esta idea romántica de los hijos, bla, 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 pero no manches, o sea, ya sabías a lo que ibas y te embarcas con el segundo, o sea, de veras, ya me decía, eso es tortura. Ya te gustó. Eso es tortura. No, sí, y definitivamente yo no tendría a mis hijos si no fuera por mi marido, porque sí me da cierta estabilidad. Yo tiendo a ser como ese pensamiento pesimista, todo oscuro, y él es el que de repente me dice, ay, piensas demasiado, o sea, bájale 2, 3 rayitas y por favor, o sea, no es tan serio el asunto, relájate. Y yo, bueno, pero poquito, no mucho. Y pues sí, por eso lo veo. Él es un papá muy distinto al papá que yo tuve, muy distinto al papá que él tuvo. Así como lo dijimos muchas veces anteriormente, los papás no se involucraban tanto, más bien era la cuestión de proveedor. Y en su caso, él todavía eran 2 rayitas más arriba con su papá, porque él a pesar de ser mexicano, tiene otro background. Su papá viene de otra cultura que literal, ellos se dedican prácticamente a trabajar. Entonces, para mi suegro es una persona muy linda, es una persona muy amorosa, pero sí esa parte cultural que él tiene de que el varón es el que va a proveer, lo tiene todavía más arraigado que en la cultura latina. Entonces, pues mi marido pocas veces disfrutó de unas vacaciones con su papá, pocas veces disfrutó de que él se pusiera a jugar con él. Muchas de sus recuerdos son contados y tiene que ver cuando se iban de pesca o a veces que iban a algún viaje.
cenas familiares, cumpleaños, se las perdió mi suegro por esta cuestión tan dura. Y verlo a él ahora de que pues se pone a formar cosas con mis hijos, o que se van a pescar, o de que a veces se quedan los 2 o los 3 jugando videojuegos. Son cosas que a mí me hubiera gustado, o sea, en lo personal, vivir más con mi papá. Claro. Y estoy segura que a él también le hubiera gustado convivir más con su papá, que no fuera más de esta transacción de que pues soy proveedor, te doy para que vayas y párale de contar, ¿no? Así es. Bueno, pues queremos desearle a todos los papás en este planeta un muy feliz Día del Padre. Esperemos que la hayan pasado de maravilla. Bueno, yo le agradezco también pues a mi marido por ser un papá espectacular, increíble con mis hijos. Y al mismo tiempo hay que agradecerle a la vida por el regalo de un papá. No todos tenemos esa fortuna. Nadie puede reemplazar la seguridad pues que te da un padre, su protección y su cariño. Para nosotras, como niñas, pues es el primer hombre que nos cuida, ¿no? Que nos ofrece protección. En algunos casos, pues el primer amor, ¿no? El que conocemos. También el primer hombre malo, o sea, por no decir... El primer cabrón. Okay, pues, cabrón. Y tenía que ser Aida. Claro, ella me da el empuje. Y pues en algunas familias, para algunas niñas, algunas mujeres, pues es su superhéroe, ¿no? Es un superhéroe hecho hombre. Y muchas felicidades para ellos. Y para ti, que eres un esposo maravilloso y el mejor padre del mundo, recibe esta felicitación y todo nuestro cariño y amor en este Día del Padre. ¡Feliz Día del Padre! Nos escuchamos el próximo martes. Con esto terminamos nuestro podcast. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Bye. Bye. Gracias por escucharnos. Si te gustó esta charla, compártela. Comunícate con nosotros y síguenos a través de nuestras redes sociales y nuestro correo electrónico, sácalodeturroncopecho@gmail.com.